Bienvenidos. Hoy es miércoles 30 de octubre, perdón, de 2024. Son las 9 de la noche y esto es Desmontando Bulos. Yo soy Lorenzo Sastre y me cuento acompañado de Sara Martínez. Buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Verdaderamente estamos en estas últimas 24 horas con una situación tremenda, ¿verdad, Lorenzo? Le mandamos toda nuestra fuerza a tantas personas que desgraciadamente desde ayer están pasando posiblemente uno de los peores momentos de su vida, donde han podido perder su casa, sus medios de vida y lo peor de todo, la propia vida. Y bueno, pues esta Dana nos está dejando pues un desastre en la provincia de Valencia, en zonas de Cuenca, también en zonas de Andalucía, aunque desgraciadamente pues podemos decir en este momento que la peor parte evidentemente se la ha llevado esa comarca del Horta Sud, muy conocida por mi parte personalmente y me solidarizo con ellos porque verdaderamente desde ayer ha sido un cúmulo de desgracias que todavía están ahí. Y por supuesto, pues yo creo que va a ser este principio del programa, ¿verdad, Lorenzo? Sobre todo lo que ha ocurrido, sobre un montón, desgraciadamente, nuevamente, de bulos que se han movido en redes sociales desde ayer y especialmente pues solidarizarnos con las familias de esas 95 personas que han perdido la vida en este momento. O sea, provisionalmente, pues desgraciadamente ya están confirmadas esas 95 personas que se han dejado la vida al paso de esta terrible Dana, que como siempre, pues esto es como el cuento, ¿no? De Pedro y el lobo, que nunca, ¿sabes? No, parece que no va a no, no, pues al final pasan y pasan estas cosas. Y bueno, la verdad que la situación pues sigue siendo, hombre, esperemos que se vaya letargando esta cascada de tormentas que ya nos las han explicado muy mucho en los medios de comunicación, pero que el resultado lo tenemos ahí y desde luego, pues hombre, será el momento a partir de mañana que parece ser que ya va a remitir en todas las zonas que todavía afectan, como el sudeste o el norte de Cataluña y Aragón. Bueno, pues ojalá se vaya por donde ha venido, bueno, mejor por donde pueda y veremos a ver. Pero este tema, me imagino que a nivel social, a nivel político, a nivel administrativo, tendrá muchas cosas, ¿no? Que nos contarán. Bueno, espero primero de todo que los políticos al menos se pongan las pilas, porque bueno, están últimamente muy Desde desatados luego, con otros temas de menor sí, importancia. Y, sí. y que no se vayan a hacer la foto por hacer la foto. Si van, que ayuden. Aunque ya creo que les estoy pidiendo mucho a los políticos. Pero bueno. Sí, sí, porque yo ya he visto ya algunas fotos por ahí, pero sí que hay un hecho que es real y yo con la gente, yo vivo en Galicia, ya lo he dicho muchas veces, pero he nacido y me he criado durante muchísimos años de mi vida en Valencia. He sido vecina muchísimos años de la zona de Mislata, de la zona del Horta Sud. Tengo amigos en Torrent, tengo amigos en Aldaya, tengo amigos en Picaña, tengo familia todavía por allí y lo que sí que es cierto es que lo que no puede ser, ya que tenemos tantos protocolos, tenemos servicios públicos de protección civil, lo que no puede ser es que se dé una alerta a las 8:00 y pico de la tarde. O sea, a las Cuando ya ha 8, empezado el tema. efectivamente. Y más que nada porque para las personas que le puede ser positivo ese aviso de no se muevan de sus casas, pues que esas personas ya se han movido y esas personas están intentando irse a su casa porque están saliendo de trabajar. Y eso es una responsabilidad muy, muy, muy importante porque al final
las alertas y los protocolos en este tipo de cosas. Lo hemos visto, en otras situaciones, ojo, no es la primera vez. Lo que pasa que, eh, pues aquí, desgraciadamente, estamos contando con algo tan importante como son las vidas humanas. Pero una alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología es un riesgo alto para la vida de las personas. No hay más alertas más que esa es la máxima. Con lo cual, si desde las 7 de la mañana esta zona de Valencia ya tenía una alerta roja como una catedral, pues hombre, no sé, haced algo, haced algo para que la gente no se mueva, no vaya a sus trabajos, los niños no vayan al cole. Lo hemos visto hoy también en Andalucía, en la zona de Cádiz, en Jerez de la Frontera. Al mediodía, los papás y las mamás recogiendo deprisa y corriendo a los niños. Si es que no hay más desgracias porque Dios no quiere. Ya, O sea, pues si ya, hay una alerta roja, pues es lo que hay. O sea, la vida, yo digo yo que la vida será importante para todos y para cada uno de nosotros, que es lo más importante que tenemos. Y poner en riesgo la vida, pues ya es un tema un poco duro, ¿eh? Un poquito duro. sí. Em, la verdad es que a veces es un poco difícil, yo esto lo he estado pensando hoy, a veces es un poco difícil determinar eso de no se muevan a no ser que sea imprescindible. Claro, a ver, Claro, ir al claro, trabajo pues suele ser imprescindible y uno no puede faltar efectivamente. a no ser que el jefe, digamos, te lo autorice. Pero claro, el jefe tampoco te lo puede autorizar así porque sí. O sea, Claro. es algo Sí, muy sí, complicado. Pero, y eso a lo mejor pues habría que ver qué mecanismos se pueden poner, digamos, para que cuando se da estos tipos de avisos ni pierda la empresa ni pierda el trabajador. Claro. Sí, porque además la empresa va a perder, Claro. porque ah, desgraciadamente, en este caso, que son aguas torrenciales, pues evidentemente esas empresas, esas naves, o sea, desgraciadamente se han inutilizado. Lo que Claro. pasa es que seguimos a lo mismo. Sabemos que los daños materiales son importantes y yo me acojo también al dolor de las personas que han perdido su casa o su negocio, que hay muchas. Mm. Pero, Lo, caray, lo que la pasa es vida que está por encima de todo eso. luego en cambio, también vi ayer, pues, algunos tweets de gente pidiendo ayuda, que la gente que estuvo más o menos tarde-noche pudimos Mm, ver eso en Twitter o en X. Sí, Y, sí. y también hubo un tweet que me llamó mucho la atención, que era un padre que estaba con su hijo tomándose un pollo frito, por no decir la marca. No, Una cosa es que tú vayas a trabajar y claro, tengas la desgracia de, pero ir a tomar pollo efectivamente. frito, o incluso ir a comprar, que lo he pensado hoy, ir a comprar. Que Sí, aunque no sí, tengas sí, sí, nada en la sí, nevera, no te vayas al supermercado, baja a la tienda de la esquina y te compras algo en la tienda de la esquina y ahí irás a hacer la compra otro día. Eso sí que es imprescindible. efectivamente. Y ya simplemente quitando esa gente que hacía eso, ya la calle te queda mucho más vacía y menos riesgo de todo. Aunque el que tenga que ir a trabajar, tenga que ir a trabajar a veces porque no hay que más remedio. Ahí, Y eso yo es hoy peor. escuchaba claro, yo hoy escuchaba un comentario, me parecía, a lo mejor ha sido de los más acertados, ¿no? Que igual que nos enseñan, pues eso, cómo tenemos que ir por la carretera, cómo tenemos que conducir. Pues yo creo que ante las alertas, yo creo que nos falta un poco de educación, de educación comunitaria. Em, el saber que uno ante un riesgo, pues tiene que dejar de hacer ciertas cosas. Que si la administración da ese aviso urgente sobre una alerta roja, los empresarios tienen mucho más fácil para decir em, esto no, esto ya es suficiente para que yo a mis trabajadores los envíe a casa Claro. directamente.
porque es así, o sea, cuando empezamos a fallar en todo lo que significa una situación catastrófica como esta, o imaginaros, yo qué sé, pues huracanes que los vemos en Estados Unidos, ¿no? Con tanta facilidad, y cómo se organizan y cómo saben ellos lo que pueden y lo que no pueden hacer. Luego ya, como tú bien dices, está la libertad personal de cada uno, por supuesto. Si a ti te dicen que no puedes salir y sales, bueno, pues mira, el problema está que por lo menos sepas que si tú te pones en riesgo porque quieres y porque te da la gana, bueno, pues también si necesitas luego ayuda, estás quitando recursos para otras personas que también lo están pasando mal o están en una peor situación y habían respetado mejor las Efectivamente. reglas que tú, Yo, ¿no? mira, yo cuando estuve Entonces, trabajando en Portaventura, ya hace años, los días sí, que tampoco había muchos, pero bueno, los días que cerraban los colegios por alerta, era el día que más sí, se llenaba de sí. niños el parque. ¿Ves? Coño, ¿qué Sí, sí, haces? sí, sí, ¿Qué haces? Quédate en casa. Yo vengo aquí porque estoy obligado, porque tú, gilipollas, vas a venir. Y ahí, efectivamente. y Sí, ahí sí, es, sí, y eso es uno de los problemas. Y otro también es el sistema de alarma esta móvil que hemos probado tanto en España, tampoco tanto, han probado un poco. Y yo no sé la Comunidad sí, Valenciana porque esto lo gestiona Protección Civil de cada comunidad autónoma, pero aquí sí, en Baleares, y eso que precisamente ayer por la mañana, lo que pasa que al final pues no ha sido noticia a nivel nacional porque ha pasado, después estuvo pasando lo de todo lo que, Valencia, claro, pero ayer por la mañana en la zona levante de la isla sucedió algo similar, un poquito a menos escala, que tenemos menos de esto, pero sucedió también una torrentada. Eh, y, y claro, había, eso fue la madrugada de antes de ayer con ayer. Y había como 7 8 carreteras cerradas en esa zona. ¿Alguien ha recibido un aviso de protección civil? No. claro, ¿Para qué lo claro. tenemos? Y luego otra cosa, que también se lo digo muchas veces al tuit de el 112 en Baleares. Hablad para Sí, gente tonta. A mí que me digáis índice de gravedad IG1 o IG0, no tengo ni puta idea. Yo a lo mejor me entero, pero la mayoría de gente no sabe qué es más totalmente. grave, el IG1 o el IG0. No Es tengo por qué verdad, ¿eh? saberlo. Totalmente. Hablad para Sí, gente sí, sí, tonta, sí. que lo entienda un niño y que lo entienda un abuelo. Totalmente, Porque a mí, totalmente. a ver, un índice de IG quiere decir índice de gravedad. Uno, 2 y 3. ¿Cuál es el más grave? ¿El 3 o el uno? Totalmente. Sí, Pues ya está. y es verdad, ¿eh? Hablad para tontos, Y coño. Que no es porque, difícil. Pero bueno, claro, claro, y lo que significa además, o sea, porque todo eso al final yo sigo pensando, para ser positivos, ¿eh? En un día como hoy que es difícil, ¿eh? Es difícil ser positivos. sí. Pero como tú bien dices, Lorenzo, ojalá de todo esto se aprenda algo y nos concienciemos de otra manera. Sé que nos Como queda un mínimo poco que se como aquello aprenda. de que, Ojalá no, como claro, mínimo que se sé que es aprenda algo, porque si difícil. no, no sirve de nada. Exactamente, y volvemos a caer, porque a mí lo he dicho, ayer por la tarde, y yo me imagino que cualquiera de nosotros, ¿no? Que sigue las redes sociales, sigue los medios de comunicación. Por cierto, se ha demostrado una vez más que la radio sigue siendo el alma mater de la comunicación, porque ayer si querías saber algo de lo que estaba pasando, y ojo, y especialmente para personas que estaban incomunicadas, que se habían quedado sin luz, y estaba la radio, por fin, Mm. nuevamente, el alma mater, como dice nuestro amigo José Francisco Díaz Salado, es, es la piedra angular. ¿Eh? Y nuevamente ayer, pues las emisoras de radio dieron pues el servicio público necesario, imprescindible en situaciones de catástrofe, ¿no? Y por lo menos tenías la sensación, y me imagino que la gente que o estaban pues ubicada y fuera de cobertura, pues por lo menos saber que podían llamar a un teléfono, que es la radio, y la radio les escuchaba y les podían decir dónde estaban.
o que estaba un montón de gente en una nave y que solamente se escuchaban pues a personas pues pidiendo ayuda. Impresionante. Así que, entonces, pues sí, lo dicho, si todo esto sirve para aprender algo y mejorar por parte de todos nosotros como ciudadanos y la administración como administración, pues bueno, sería algo interesante. Lo que pasa es que mm, yo me acuerdo con lo de Filomena, que también fue bestial. A Dios gracias, no, el problema está que esta vez pues se ha llevado muchísimas vidas, muchísimas. Pero es que me parece que caemos siempre en los mismos errores. Y yo creo que eso al final lo que provoca también es eso, que, que, que la ciudadanía, hay una alerta, hay una situación de emergencia y nos lo tomamos todo un poquito a cachondeo. Pero no ¿Eh? solo eso, esto también yo lo estaba pensando cuando volvía del trabajo precisamente, y es que volviendo a hablar de lo de las empresas y los trabajadores, que Sí, principalmente, digamos, es uno de los motivos que podría ser, digamos, que es imprescindible salir en estas situaciones, ¿no? lo- Em, si tú te vas de tu trabajo, tú ese día no lo cobras, aparte del riesgo de que te despidan. Claro, tú quieres cobrar ese día, claro. eso por supuesto. Claro, la empresa, si te manda la empresa para casa, te va a tener que pagar ese día y después, si no cae ni gota y no pasa nada, día que ha perdido de ventas o de producción o de lo que sea. También hay que Sí, entender ese punto, ¿sabes? sí, Y, sí, y encima todo esto lo rematamos con que, bueno, que si después te manda para casa, la empresa te puede pedir o exigir que recuperes esas horas. Y tú dirás, ¿por qué? Tú me has mandado para casa. Bueno, esto a lo mejor habría que mirar que un protocolo, que a lo mejor es, bueno, cuando se active la alerta roja, es como por ejemplo cuando nos mandaron a casa por COVID, por el tema del COVID. Pues el sí, Estado cubrirá una parte, a lo mejor no todo, no tiene por qué ser todo, pero una parte del salario de esa persona. Me estoy inventando, claro. que a lo mejor hay ideas Sí, mejores, pero, pero de esto. pero que Entonces es una opción, el exactamente. empresario ya no sería tan receloso, digamos, de mandar al empleado para casa, si realmente ve que puede haber de esto. También hay que tener en cuenta que tampoco nos tenemos que pasar, o sea, si hay muchas alertas rojas y después no pasa nada, también la gente se confía. O sea, Mm. también a veces es complicado. Es Pero complicado, cierto, cierto. mirándolo, Pero, intentándolo ver desde todos los puntos de vista, claro. o se tiene que Ujú. hacer un protocolo a nivel, digamos, nacional en el que se le dé garantías al empresario, al empleador, al dueño, a todos, desde el más alto hasta el último del escalón, garantizando de que pues cobrará las horas esas y después las tiene que recuperar, lo que sea, pero un protocolo para estas situaciones, porque creo que a nivel nacional realmente sí que están el de protocolo de calor y de las alertas, que esto además también es bastante reciente, y, y claro, creo que todavía hay que afinar por esa parte un poco. ¿Sabes lo? Porque, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores, o sea, te lo reconoce como derecho del trabajador, ¿eh? Si hay una Mm. alerta, tú tienes todo el derecho del mundo a irte y tu jefe, tu empresa no te puede quitar el sueldo. Eso está en el Estatuto de los Trabajadores, es la Claro, seguridad eh, y además está dentro de lo que son los riesgos laborales. claro, pero un riesgo inminente, ¿qué es un riesgo inminente? ¿El alerta roja es suficientemente inminente o tiene que haber empezado a llover, por poner un ejemplo? O, claro, Efectivamente. porque si hay una, porque a veces se ha dado caso de que ha habido una alerta roja y no ha pasado nada. Y durante todo el día Claro, la alerta roja y no ha caído ni una gota de agua, y un día normal, o incluso ha llegado a efectivamente. salir el sol y espléndido. Ah, El problema ahí, claro, aquí estamos hablando, pero bueno, porque estamos hablando, porque es sí, lo que sí, nos queda poder hablar, faltaría más, ¿no? Pero claro, cualquier protocolo de protección civil, de altos riesgos, etcétera, al final hablamos de algo tan importante como es el Estado. El Estado son todas las administraciones y los desde el ayuntamientos, ayuntamiento efectivamente, hasta hasta incluso, la incluso la administración Unión general. Europea.
podríamos decir aquí. También, también porque mira cómo ha salido hoy la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, a solidarizarse evidentemente con lo que estaba pasando y a poner bueno, colaborar con España, con el Copernicus, para detectar mejor todo este tipo de cosas. Bueno, pues es así. O sea, si la administración en general está para esto, para estructurar Mm. el funcionamiento de las sociedades. Y algo que al final hila con lo que a veces, desgraciadamente, aquí hablamos muchas veces, Lorenzo. La falta de coordinación al final es por motivos políticos, partidistas, donde si uno dice una cosa, el otro entonces tiene que decir lo contrario, y Claro. así no se gestiona. Se hará mucha política de partido, pero no se hace política de gestión. Y en eso yo lo siento muchísimo, pero la responsabilidad es absolutamente de todos. Y Y lo al primero final quienes debería lo ser la pagamos somos gestión nosotros los y después ya ciudadanos. los partidos. Pero bueno. Por supuesto, por Eh, supuesto. si te parece, este programa se llama Desmontando Bulos y creo, bueno, creo no, sé de ciencia cierta, aunque no entiendo algunos de los bulos que han generado esta situación, como por Sí, ejemplo sí, sí. el de que las líneas del 112 estaban caídas y que llamasen a otro número. Bueno, No lo puedo bueno, entender. No sé si tú lo entiendes, impresionante. pero yo no lo entiendo. Ese. Pues de estas cosas que se producen en las redes, nosotros tenemos la capacidad de darle, al final, cualquiera de nosotros tiene una cierta función periodística. Si los periodistas buscamos, por decirlo de alguna manera, la confirmación en tres fuentes, pues en verdad en nuestra vida hacemos eso y yo escucho algo, pero si luego me voy a la otra tienda y me lo dicen otra vez, ostras, ya le empiezo a dar una cierta veracidad. Bueno, pues como venga otro y me diga lo mismo, ostras, pues es seguro, ¿cierto? Bueno, pues Claro. las redes sociales esto lo multiplican por cincuenta Y, mil y en redes como y, X, que se puede dar retweet y ya casi casi como si una y ya está. confirmación, Y pues ya estamos. efectivamente. Y desgraciadamente, bueno, yo creo que fue ayer hacia las 11:30 de la noche. Bueno, Twitter o X actualmente estaban con este rollo del número alternativo, que el 112 había caído. Yo alucinaba, ¿eh? Digo, Y porque aún digo, si así, se cae el 100, sin, es que me digo, no puede ser. aún así, que estuve yo buscando el número que daban en la mayoría de Sí, sitios, y sí, sí, realmente sí. es el número alternativo del 112. O sea, Claro, es es un decir, una es línea lo que pasa, lo que pasa es que es como una línea más directa, que no pasa por centralita, entonces si todo el mundo llama ahí sí que se satura esa. Funciona de otra exactamente. manera, pero Por sí que eso es un número está el alternativo del 112. 112. O sea, posiblemente el que lanzó el bulo, incluso a lo mejor lo hizo para ayudar. Que si no, no lo Pues entiendo. mírate la O que sea, montó. es que si no, no lo entiendo. Tengo que buscarle el lado bueno porque si no, no lo entiendo. Ya te lo digo, ya te lo digo. Bueno, y que también es verdad que luego ya, bueno, ya sabes, la gente sirve para todo. Primero daban ese 96, ¿no? Sí, Pero luego ya daban números de todo tipo, ¿eh? O sea, unas cosas muy ya muy extrañas. graciosillos. Porque claro, ya sabéis que los bulos nacen, crecen y se desarrollan, ¿eh? Además con mucha salud. Y Lo que bueno, sí pues que se ha comentado respecto a esto de las líneas es que es cierto que había que si normalmente el 112 puede atender, voy a decir un número al azar porque no me acuerdo lo que han dicho, 30.000 llamadas, por ejemplo, a la vez, pues en esta ocasión solo podrían atender como la mitad porque la propia tormenta pues hizo que algunos de los proveedores de líneas pues tuvieran averías. sí, Eso sí, 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 sí que es cierto, pero seguía efectivamente. funcionando. A lo mejor había que insistir un poquito. También hay que entender que por muy preparado que esté un servicio de emergencias de la comunidad que sea, con el gobierno que sea y del país que sea, nunca puedes estar preparado para una catástrofe de este En tipo. una situación, Una situación así. efectivamente. O sea, no puedes tener contratados cada día a 200.000 personas pendientes de que suene un teléfono cuando cada día llaman 20 personas. Por poner Y un aparte en ejemplo. estas situaciones hay que tener en cuenta, hombre, vamos a ver, la gente que gestiona fuera parte de los políticos, digo, los funcionarios, los que Ya, administran de verdad nuestros servicios,
hombre, pensemos que tampoco es gente tan gilipollas, ¿eh? Y Al entonces el contrario, a ellos 102 les interesa tiene hacerlo unos bien. protocolos, claro, tiene unos protocolos muy, bueno, además a nivel europeo, eh, que ante una situación así, o sea, te tardarás un poquitito más en ponerlos en marcha, pero puedes tirar red para que otros 112 en otro sitio puedan ir Claro. atendiendo para que al final, pues sí, la información fluya y la urgencia se cubra, Y ¿eh? luego también Luego pasa que tenemos muchos problemas, claro. cuando pasan situaciones similares a esta o menos, también hay muchos gilipollas que llaman por tonterías. También hay que decirlo. Bueno, Al 112 hay que llamar cuando es una totalmente. emergencia, no por una tontería Sí, punto. de, de que se me ha caído un globo al suelo. Por poner un ejemplo, Pues, o sea, pues sí, pues como ayer, gente pidiendo comida a domicilio, por ejemplo. Ya ves, efectivamente. o sea, unas cosas, pero bueno. Hay más, hay más cosas. Se movió uno muy interesante que decían que el radar de la Agencia Estatal de Meteorología en Valencia, que había estado inoperante durante la emergencia por la Dana, durante el 29 y el 30 de octubre. Bueno, no es verdad, ¿eh? Por supuesto, ya sabéis a quién le iba todo, en fin, todo el mosqueo del personal, de por qué ese radar estaba roto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues hay que decir que eso es mentira, lo ha tenido que desmentir la propia AEMET. Sí que es verdad que en una caída de un rayo en septiembre de 2023, pues sufrió unos daños, que ya lo explicó en su momento la agencia estatal, pero que ha estado funcionando sin ningún tipo de problema y se ha mejorado la situación y por tanto, pues desde el 23 a ahora, a finales de octubre del 24, como podremos comprender todos, pues sí, la cosita iba bien, ¿eh? Luego hay uno, ¿os acordáis que la semana pasada hablábamos el HARP? ¿Eh? Mm. Esa no sé ya cómo decirlo, teoría conspiranoica, proyecto. Bueno, pues también se movieron los jarperos con todo lo que estaba pasando, especialmente, desgraciadamente, en Valencia, y ya nos daban, o sea, la explicación de lo que estaba pasando. Bueno, pues que tenía una pinta estupenda de ser un producto de ataque meteorológico, ¿eh? De este proyecto HARP. Y además ya ponían casi, en fin, el origen. Era un ataque climático de Marruecos a sus competidores españoles. Ahí lo dejo. Bueno, pues estos contenidos, desgraciadamente, también se movieron hacia. Yo creo que un poco monitoricé esto esta madrugada y estuvo pues de Trending Topic estuvo desde la 1 de la madrugada hasta las 3 y pico, ¿eh? O sea, se movió muy bien. Esta teoría conspiranoica, la verdad que crea mucha expectación y mucho entretenimiento, por supuesto, claro. Pero bueno, ya hemos hablado muchas veces de esto del proyecto HARP y desgraciadamente, pues la verdad no existía y desgraciadamente, pues lo que ha pasado es lo que ha pasado por por un fenómeno tan adverso que sí que tiene que ver con el cambio climático a pesar de muchos negacionistas. Y otro de los bulos que también se han movido es que han sacado, yo no sabía que había salido con la Riera a Franco y sus pantanos. Sí, sí. Bueno, ¿cuántas veces, Lorenzo, hemos De eso hablado ya lo aquí hemos del hablado aquí, bulo efectivamente. Estuvimos hablando al menos que se dos o estaban tres programas que yo destruyendo? me acuerdo. ¿A que sí? Sí. Bueno, pues como puedes ver, los bulos no mueren nunca. Tienen esa capacidad de resurrección y esta no podía ser menos. Desde que Franco, diciendo que tras la ría del 57 construyó el nuevo cauce del río Turia, cierto, ese es el nuevo cauce, el que saca el cauce del Turia, porque ya tuvo bastante en el 57 en la ciudad de Valencia, em, pero que además junto a una serie de pantanos y embalses que pudieran em, contribuir a que el agua
pues no provocara este tipo de fenómenos, ¿no? Bueno, pues siguen afirmando que el gobierno ha demolido 4 de estos pantanos y el resultado, pues es lo que ha pasado en Valencia. Bueno, pues hay que decir que a pesar de que, lo dicho, se ha movido muchísimo. Como os decía, es cierto, después de la riada, el 57 se pudo reconducir, ¿no? Con ese proyecto el cauce del río Turia. Se construyó uno de los embalses, uno, no 3 o 4, uno, el de Loriguilla, que por cierto sigue en funcionamiento. El embalse de Loriguilla, quien quiera ir a Valencia lo puede ver, existe y sigue funcionando. Bueno, ahora mismo es unos días malos para ir a Valencia, al menos Mejor no, mejor al cuando todo menos esto esperamos pase, unos días para ir a comprobarlo. pero si os interesa, especialmente los que tengáis duda, el envase de Loriguilla existe. Y no es cierto que se han demolido embalses. Las infraestructuras que en su momento se han demolido, lo hemos dicho ya alguna vez aquí, son azudes, son pequeñas presas obsoletas que no pueden, que además, o sea, no tienen ningún funcionamiento en este momento. ¿Eh? Y, y además, estos expedientes para derribar, para acabar con estas estructuras obsoletas absolutamente, pues bueno, que tengamos en cuenta que no es algo de ahora. ¿Eh? Esto se hizo hace ya unos años atrás, mucho antes del cambio de gobierno. O sea que volvemos a decirlo. Lo que se ha acabado es con azudes y lo dicho, con las pequeñas presas que ya no hacían absolutamente nada y por tanto casi era un peligro. Yo tengo el ejemplo, en Valencia conozco una zona donde se llamaba el azud de Mislata y eso era solamente, oye, pero eso hace años que se acabó con él porque no tenía ninguna efectividad, no tenía agua y lo único que era una pequeña infraestructura que lo único que traía era que a lo mejor algunos chavalines fueran por allí, de paso se pegaran un trompazo. O sea, nada que ver. Pero lo dicho, los embalses no se ha derruido ninguno ni nada por el estilo. Imágenes espectaculares hemos visto, tanto vídeo como fotos. Estamos en la era de las redes Sí, sociales y desde luego pues hemos visto de todo. Pero sí, también hay que ir con cuidadito porque también hay algunas que son pues de otras desgracias. Hay una manera bastante sencilla de identificar o al menos de descartar parte de efectivamente. estas fake. Hay que tener en cuenta que este evento empezó alrededor de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, hacia la Sí, madrugada, y todas las imágenes estas que se vean tornados o aguas corriendo, si son de día, descártalas. totalmente. Y luego, alguna vez lo hemos comentado también aquí en el programa, hay funciones y hay una muy facilita que es coges la imagen, la buscas en Google y te la va a fechar enseguida, enseguidita. Luego hay otros buscadores que te pueden ayudar mejor, que son más específicos, pero ya si tienes una duda en un momento determinado, Google te va a ayudar mucho. Y Y es- luego lo que sí que hemos visto, ya es algo que ya lo vamos trayendo en bastantes bulos, la utilización de la IA. Habían algunas fotos preciosas, monísimas. Especialmente se han movido un montón de fotografías de coches, que las hay, que desgraciadamente sí que hay un montón de coches, en fin, haciendo montañas, pero algunas que se han viralizado, pues no son verdad, son hechas con IA y se notan enseguida, porque algunos coches sabemos que el trompazo puede ser guapo, pero hombre, no pueden estar tan limpitos y tan brillantes. ¿Eh? Y se nota bastante. pues ojito con lo que vemos y bueno, Y movemos, porque tú a lo mejor cabeza. ves la foto, te llama la atención y la compartes. Bueno, pues ya sabéis que así, esto es como las tormentas, se retroalimentan, pues nosotros retroalimentamos muchísimo los bulos. Y si compartimos algo que creemos que es cierto y después al cabo de un rato nos damos cuenta de que no, es tan sencillo como ir y eliminar el post que hemos hecho y ya está. Efectivamente, Y no pasa nada. efectivamente.
No hace falta ni que deis explicaciones. Si las quieres dar después, las das. Nada, Pero no hace falta que las des. claro que sí, Lo eliminas y aquí nadie así ha es. visto nada. Ay, Sara, Por si te, cierto, sí. ¿nos dejamos algo más de esto? Sí, Dime. una cosa importante que también se ha movido durante esta tarde, que es que había el agua potable, bueno, que no había agua potable en Valencia, que todo venía porque había una avería en la planta potabilizadora de Manises, muy cerquita de toda esta zona del Horta Sud. Bueno, pues que sepáis que no. Sí que ha habido un bajón de presión del agua, pero el agua que sale por los, Por el grifo, en por los nuestra conductos. casa, por los grifos, se puede beber, ¿eh? Y ya sabemos que algunos ya han hecho el agosto porque algunas tiendas y algunos supermercados se han quedado sin agua mineral embotellada, Bueno, porque somos así. Ya sabéis que siempre hay algo que nos hace ir corriendo a llevarnos lo que haga falta para casa. Bueno, pues son informaciones falsas que lo único que crean es esa alerta que ya tenemos bastante con lo que ha ocurrido. También, hablando de la presa de Loriguilla, que sepáis que también se movió que se había roto la presa. No, es mentira, no se ha roto la... Aparte, la presa de Loriguilla justo pilla por otro lado de donde desgraciadamente han ocurrido muchas cosas. Y ojo, y otra cosa que se ha llamado ya casi anecdótico, sabéis que una de las primeras imágenes que se movieron ya hacia el mediodía de ayer era el rescate de un camionero, de un repartidor, en verdad, ¿no? mm, De una furgoneta de reparto de un mercado muy conocido valenciano, de un supermercado, perdón, que fue uno de los primeros que pudieron, pues bueno, salvados precisamente por los bomberos en Valencia, porque bueno, se quedó ahí apalancado el pobre hombre y sabéis que esas imágenes se veía pixelado el nombre del supermercado. mm, Y bueno, pues ha traído mucho comentario, mucho en contra de la empresa, de que se ha preocupado más que del trabajador de que pixelen el nombre de su empresa. Bueno, pues hay que decir que las imágenes, que evidentemente son reales, pero que ya las publicó, los primeros que la publicaron pixeladas, fue el propio Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Con lo cual, hombre, no sabemos si es que tuvieron línea directa con el conocido empresario de esta cadena de supermercados, pero o sea, no han sido los medios de comunicación ni nada por el estilo. Me imagino que es pues por protección de datos, como también estaba pixelada la cara del trabajador, ¿no? Así que, en fin, es lo bueno, que hay. bueno. Em, bueno, pues ahora yo sí que, ahora ya creo que vamos a cambiar un poquito de tema Sí, y me queda comentar una cosa de esta semana, porque es que, claro, esto nos ha eclipsado gran parte del programa. absolutamente. Sí, El sí, sí. señor Errejón nos ha abandonado. No, a ver, ha Ay, abandonado la señor, política. madre mía. No, no de esto, por lo visto, pues bueno, eso ya creo que lo estuvimos hablando la semana pasada precisamente, Sí, que hay mucho juicio sin juicio. De momento no es culpable de nada este hombre, recordemos. Está acusado de cosas. Ya veremos si efectivamente. las ha hecho, si no, si es un desbravado o si es un asesino. Bueno, casi no lo han dicho eso de momento, pero alguno casi casi le ha puesto así. Em, Sí, pero vaya espectaculito de semana, ¿eh? Lástima que lo ya de te ayer digo. haya empañado la semana, porque estaba graciosa la semana. Evidentemente, vamos a ver, es lógico que con lo que ha estado pasando se nos... Yo por una parte te voy a decir una cosa, Lorenzo. Eh, la verdad que yo llego a un momento que con el tema de Rejón, o sea, casi en algún momento determinado, las neuronas un poco me empezaron a patinar, porque Bueno, todo esto hay, es hay varias duro, es duro. versiones. Mm, En realidad es muy difícil saber realmente
qué es lo que pasa en un sitio íntimo entre dos personas. claro, Y si claro. encima quien lo cuenta, pues cuenta varias versiones, pues bueno, Y hombre, y es además, complicado vamos a saber ver, lo que es cierto o lo que no. yo, yo, yo ante todo, vamos, en fin, ante todo, yo le voy a dar la credibilidad a la víctima, a la supuesta víctima. Por encima de todo, porque efectivamente creo que exponerse públicamente con un tema así es duro. Sí, La reacción de este político, hombre, al reaccionar así, evidentemente algún problema debe tener. sí, Pero también es cierto que tampoco en ese comunicado que un poco más parecía de verdad, o sea, un estudio ético kantiano, porque yo me lo tuve que leer varias veces, digo, ostras, madre mía, qué refinamiento. La verdad que tampoco sacabas muchas cosas en claro. Pero también es cierto eh, que, bueno, a mí, yo creo que a veces, ya no solamente los políticos, sino en el ámbito de la comunicación, em, jugamos mucho de verdad a hiperventilar muchísimo las cuestiones. Y desde que evidentemente, pues claro que tienen que haber responsables para que estas cosas, y más, hombre, un político de izquierdas que sabe que la violencia de género existe, que la violencia sexual existe y que además defiende los protocolos para que eso se pueda salvaguardar, pues hombre, queda de un cinismo puro y duro, ¿eh? Pero como tú bien dices, Lorenzo, también para mí, personalmente creo que es muy difícil detectar estas cosas cuando están dentro del ámbito privado. Con claro. lo cual, o hay una persona que evidentemente denuncia y denuncia donde tiene que denunciar estas situaciones, o a mí, no sé, me es muy difícil eh, porque me parece muy duro. O sea, más que nada por eso, porque me parece muy duro. Sí. ¿Eh? Pero bueno, también es verdad que cinismo hay por todos los lados. Y en este ámbito desgraciadamente, de la violencia de género, pues tenemos muchos ejemplos. Entonces, pues bueno, pues bienvenido sea que este señor, del que ahora casi nadie quiere hablar mucho, pues Pero se nadie vaya a quiere su hablar mucho, casa. pero todo el mundo habla, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Exactamente, Ah, exactamente. ah, nadie quiere hablar, Y pero todo el mundo lo entonces, habla. pues yo que sé que la justicia, como hay denuncias, pues la justicia está ahí y que tenga lo que tiene que hacer la justicia. O sea, Sí, sí. porque en definitiva es la que tiene que hacer. Luego, en el ámbito social, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que se ponga en tratamiento. Yo qué sé, no sé, Bueno, no sé, no sé. ya veremos. Eso ahora A ver, exactamente. dentro de un par de semanas, dentro de un par de días o un par de semanas, volverá a Mira, ser actualidad, lo que, porque ya se habrán aburrido de lo que sí Valencia, que, claro, los lo que sí que políticos. es cierto y es lo único positivo, ¿eh? Porque la verdad que, en serio, hubo un momento, la verdad que a mí me patinaba ya un poco todo, ¿no? Pero lo único positivo en tal caso es que si a lo mejor esto ocurre hace, no mucho, ¿eh? Hace 10 años, 15 años, nadie hubiera dimitido por una situación así. Nadie. También te digo Y hombre, que en este país pasan cosas incluso mucho más graves en general y que normalmente no son de dimitir los políticos. Que no por digo eso que te esto no sea digo. grave, ¿eh? Entonces, Ojo, que no no, digo que no, esto no no, pueda ser pero grave, efectivamente, pero hay cosas mucho ujú, más graves a nivel nacional que los líos de y no faldas dimite nadie, sí, sí, de Rejón, por decirlo así, y nadie ha dimitido. sí, sí, ya te digo. Con lo cual, pues bueno, mira, si dentro del ámbito del feminismo, pero el feminismo como digo yo, el feminismo sin etiquetas, Mm, se consigue que socialmente eh, se pueda entender que alguien pueda dimitir por una actitud así, pues hombre, bienvenido sea, ¿eh? Tanto para los hombres como para las mujeres, me parece muy positivo. Pero lo dicho, aún, como tú bien has comentado, veremos cuáles son los siguientes capítulos, porque este país es eso de la comedia que sí, vamos a sí, sí, hacer. un poquito. Bueno, si te parece, vamos un poquito a la Sí, ciberdelincuencia, lo que nos dé tiempo. Bueno, sí, a ver lo que nos da, todavía nos efectivamente, queda un a ver lo ratito de programa y nos vamos a la eso. ciberdelincuencia, si te parece.
Pues sí, vamos a dos avisos importantes. El primero nos viene desde INCIBE porque nuevamente tenemos una campaña de malware a través de un envío masivo de correos electrónicos, evidentemente fraudulentos. En este caso suplanta la identidad de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con el objetivo de que el usuario ejecute un código malicioso que tiene un nombre muy, muy guay, Bootloader Whip Logger, estupendo, e infecte tu dispositivo. O sea, así de claro. Aquí lo interesante es hacerle pupita a tu ordenador, a tu tablet, a tu móvil. Eh, este tipo de malware se utiliza especialmente porque al final lo que hacen es controlar tu dispositivo y por tanto no es que simplemente que te lo chafen, sino porque recopilan toda la información que tienes ahí almacenada para cometer pues otros robos de identidad, fraudes, etcétera. El mensaje del correo te informa que tienes disponible la identificación y certificación de tu NIF de manera adjunta en el correo. Ahora que hablamos mucho de la administración electrónica, pues alguno puede picar, ¿eh? Digo, ahí va, mira, me la ha mandado, pues sí voy, pues vamos mal, ¿eh? Y bueno, pues en el momento que efectivamente te descargas ese archivo, pues la has fastidiado, ¿eh? Como os decía, pues bueno, el objetivo es ese. Como bien te explica INCIBE, pues bueno, si desgraciadamente pues caes en esto, que nos demos cuenta también en de dónde nos viene ese correo electrónico, enseguida vamos a ver que no tiene la dirección gov.es, que es lo que tendría que poner, porque para eso es de la propia Administración General del Estado. Y bueno, si no nos damos cuenta, pues no nos damos cuenta, pues bueno, pues ya sabéis, hay que eliminarlo. Si lo has descargado finalmente, pues bueno, pues tienes que hacer una limpieza. Y una cosa que siempre normalmente en estos avisos nos dicen, para evitar que el malware pueda propagarse a otros dispositivos de la red doméstica, pues hay que desconectar el equipo que haya podido ser infectado, porque si no también se puede infectar la red de Internet doméstica. Y ojo, Así una cosa que, importante. Desconectar el mm, equipo que haya sido infectado no significa inicio apagar. Significa te vas no, directamente al no, enchufe y los tiras. Ya está. tal cual, exactamente, muy, muy bien traído, Lorenzo, así es, Que es ¿eh? mucho más No es fácil que apagar, cualquier otra cosa. Y lo apagas seguro. efectivamente, así es. Porque si no, pues podemos seguir teniendo problemas. Si lo volvemos a encender y seguimos en la misma, ¿eh? O sea que ojo con esas cosas. Y bueno, pues ese es el aviso de INCIBE de esta semana, que ya sabéis, todas las semanas tiene que haber alguna. Y también hay otra que nos viene de Maldito Timo. En esta ocasión pues la ha tocado la agencia tributaria, una vez más, exigiéndote un pago de 48,64 euritos. Una cosita, mírate que Hacienda se preocupe de estas cosas, ¿no? Pero lo más cookie es que efectivamente te mandan un SMS, que te llega además ese MS con un enlace. Eh, lo que hacen es para que puedas realizar el pago. Si nos fijamos ya en la URL, pues volvemos a casi a lo que estábamos comentando antes. En este caso pone agencia.tributaria.live y volvemos a la misma, la agencia tributaria, su dirección termina en gov.es. O sea que son cosas detectables con cierta facilidad. Lo dicho, para en fin, poder hacerlo rápidamente y pagar rápidamente y así tener ese descuento del 50% y no tener más reclamaciones, pues bueno, te dan 24 horas para que hagas un bizum, como si haces el bizum a un amiguete y, y bueno, y pagas. Pues lo dicho, es un smishing donde se van a quedar con nuestros datos porque entramos en ese enlace, vamos a pagar, nos van a pedir nuestros datos, nos van a pedir nuestros datos bancarios y luego nos van a hacer una rebaja
también en nuestra cuenta bancaria. Qué buena Así gente que son. ojo con Te este hacen tipo una de rebaja cosas. en el timo. O sea, Del timo, ¿quién te hace una oferta de timo? efectivamente. Así ¿Dónde que vamos, ojo, Sara? ojito. ¿Dónde quieres ir? Pues mira, mira, vamos a dejar esta semana los consejos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la semana que viene. Traen cosas en esta semana muy interesantes, pero como los tenemos tan agobiados, Están estas ocupados. últimas 24 horas, bastante tienen con lo que tienen y estos consejos los podemos recordar la semana que viene, si Me Dios parece quiere. perfecto. Y, y nos vamos, si te parece, a Transparencia Social, que Genial. en esta ocasión es un mensajito muy rapidito, más que nada porque la Seguridad Social es más que nada por esa vocación de servicio. Ha puesto en marcha una nueva página web, es interesante que sepamos que está esa nueva página, que incorpora todas las vías de acceso al telemático para trámites, para información, para servicios de pensiones y prestaciones tan importantes en la vida de cualquier ciudadano y, y en ella podemos solicitar prestaciones online, acceder a simuladores de jubilación, al ingreso mínimo vital, poder consultar el estado de esas solicitudes, gestionar citas. O sea, tenemos todo el abanico de todas las funciones que están bajo el paraguas del INS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La verdad que es bastante atractiva y es bastante facilona. Yo estuve aún jugueteando el otro día un poquito y la verdad que es muy interesante. Y además tiene una novedad que yo aún no lo había visto, sí que sabía que en otras administraciones sí que lo habían iniciado, pero es una nueva interfaz que permite guardar el resultado de las consultas que hemos realizado y conservar esa información para facilitar futuros accesos, cosa que nos hace, bueno, pues es más ágil y más ágil personalmente. Con lo cual, pues bueno, pues es un servicio más que tenemos ahí, mucho más fácil y mucho más accesible para casi todos, porque lo dicho, es muy facilita. Si tienes un ordenador y normalmente haces algo, no tiene mayor... Eso sí, vamos a ver. Este tipo de servicios, recordar siempre que es fácil, siempre y cuando o tengas un certificado electrónico, ¿eh? Para poder acceder a los datos y poder presentar estas cosas. O tengas un DNI electrónico o tengas la llave de acceso que puede ser por SMS, ¿vale? Es decir, para que sea en verdad algo que puedas gestionar tú, necesitas un acceso seguro, ¿eh? Pero lo dicho, para quienes lo tienen, pues bueno, es algo más facilito. ¿Dónde vamos ahora de viaje? Pues nos vamos a ir ya, porque son -5, y si te parece, vamos a dejar el tema de contextos. Como a la semana que viene tenemos elecciones en Estados Unidos, pues bueno, os hablaré de la Web Progress 2028, pero bueno, ya lo ubicaremos un poquito más, ¿no? Y nos vamos a las verificaciones. Me parece Dejamos estupendo. también la parte de alfabetización con nuestros compañeros de Learn to Check que nos esperarán para Y dentro de además, 7 días. yo espero que la semana que viene el programa sea más tranquilito, porque entre Digo que el yo, viernes es festivo y todo lo de Valencia, espero que los políticos nos dejen descansar un poquito. Dios Vamos a te las oiga. verificaciones. Pido Vamos a mucho, las pero bueno. verificaciones. Eso, bueno, por lo menos ella siempre hay que tener, yo también lo pienso Tengo la igual. esperanza, tengo la A ver, esperanza. efectivamente. Vamos a empezar con las verificaciones en el ámbito de la salud. Nos vamos con maldita.es. Nos trae, como no, un recordatorio. Sabéis que estamos en campaña de vacunaciones, tanto de la gripe como las nuevas dosis de COVID-19. Bueno, pues gracias a estas campañas, también, como no, la campaña de los grandes bulos y contenidos desinformadores sobre las vacunas en Oye, general. Sara, ¿Eh? a mí todas las vacunas que me han puesto debían ser de las malas, porque el wifi me va fatal. Y el 5G también. Me han engañado.
¿Qué te digo? Que conste que eso se lo dije yo una vez a una queridísima, la verdad, una queridísima compañera que la quiero mucho, pero eh, se había creído con aquello de la pandemia que lo del 5G podía tener algo de razón. Y yo, la verdad que me acuerdo que le dije eso, digo, ostras, pues a mí me han puesto la que no va. O sea, la mía era defectuosa porque nada de nada y No, algo así no he puede notado ser. mejoría. Bueno, pues hay que decir que efectivamente se mueven redes sociales nuevamente, inmensidad de contenidos nuevamente respecto a las vacunas, animando a que no se vacune una, apelando a las supuestas consecuencias en nuestra salud sobre estas vacunas. Bueno, pues nuevamente se vuelven a mover eh, narrativas de que las vacunas, los fármacos han matado a 50 millones de personas y te ponen el ejemplo de esos 50 millones de personas diciendo algo interesantísimo, me parece genial. Te dicen que en la gripe española de 1918, allá pues murieron 50 millones de personas por culpa de las vacunas en aquella pandemia, porque fue una de las primeras pandemias que nosotros como país podíamos recordar. Claro, hay un pequeñito problema. En la gripe española de 1918, pues desgraciadamente se afrontó sin una vacuna para proteger contra la infección de aquello que le llamaban, acordaros, la influenza. ¿Eh? O sea, no había vacunas, con lo cual Porque es no se habían difícil que inventado. claro, era difícil que se murieran 50 millones de personas a causa de las vacunas Bueno, en contra de esa a ver, influenza. yo ¿Eh? me voy a jugar a abogado del diablo. Murieron Vamos, 50 millones vamos, de personas a causa de las vacunas porque no se vacunaron. efectivamente. Bien, ahí ¿Sí? lo dejamos bien. Venga, lo dejamos ahí. Vamos allá. También hay otros contenidos que afirman que en septiembre de 2020 murieron 97 de los 120 ancianos de una residencia de Madrid. Esto no me hace ninguna gracia porque hablar de residencias en Madrid, pero bueno, en esta ocasión dicen eso porque esos 97 ancianos de 120 que murieron en una residencia de Madrid fue por la vacuna de la gripe. Ahí ya nos olvidamos del COVID-19 que le habían administrado días antes. Bueno, pues hay que decir que no hay ningún registro, ninguno, que nos dé esos datos sobre Claro, la vacuna de la gripe en septiembre de porque 2020. Tanto es así, el que tiene una residencia de ancianos, ya sea porque sea pública o privada, quiere ver cómo se queda todo el mundo sin trabajo y no pueden cuidar a abuelitos y se los cargan. Claro, ya es su ya te lógica. lo digo, Negocio redondo. claro. Pues el tema interesante es que dicen que fue en septiembre de 2020. La verdad que últimamente con estos bulos no se lo ocurran bien, porque claro, la vacunación en la Comunidad de Madrid en 2020 no empezó hasta el 14 de octubre. Entonces es difícil que pusieran las vacunas en septiembre. O sea que mal, mal. Otro elemento respecto a estos contenidos desinformadores, en este caso sobre la gripe, la relacionan y correlacionan con la morbilidad que se produjo frente a la COVID-19 para mayores de 65 años. Entonces relacionan, te ponen una gráfica muy bonita y te dicen que, bueno, que cuando, si te habías vacunado de la gripe y luego de la COVID-19, bueno, pues casi estabas muerto. O sea, correlacionar los dos elementos para hablar de mortalidad es, claro, es un sesgo de selección muy difícil, porque cada persona, aunque sean mayores de 65 años, tiene acepciones y situaciones muy diferenciadas para hablar de una mayor mortandad frente a la COVID-19. Y otro elemento que ahora, este no lo había visto yo antes, pero sí que es verdad que luego, viendo toda la verificación de maldita.es, pues que la vacuna se pone de moda, está relacionándolo todo con el Alzheimer, hablamos también hace unas semanas de ello, y también la vacuna de la gripe aumenta el riesgo de Alzheimer. Bueno, el origen viene de unos contenidos desinformadores
que son a partir de unas declaraciones de 1997 de un médico que luego fue desacreditado por la propia asociación médica, eh, y que desgraciadamente, bueno, desgraciadamente para él, o sea, porque evidentemente no daba ninguna evidencia sobre esa relación y bueno, aunque se hizo muy famosillo en Estados Unidos con todo esto, pues al final no hay ninguna relación causa-efecto respecto al Alzheimer. Así que bueno, vamos a ver más, pero estos son los que en este momento se han movido un poquito más. Así que bueno, ahí están. Bueno, mientras tú estás siguiendo el siguiente tema, yo voy a escribir mi epitafio porque me acabo de acordar que mañana por la tarde tengo la doble vacunación. Sigue, sigue. Pues allá vamos. Ánimo, Lorenzo. Nos vamos que dentro del ámbito de la política nacional se ha movido un vídeo, la verdad que es simpático, porque muestra como unas personas en presencia del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, izan la bandera de la comunidad LGTBI y dicen que la sustituyen por la bandera española. Esto todo en el Parlamento andaluz. Se ha movido muchísimo en Facebook, en X, eh, o con comentarios que os podéis imaginar, aberraciones antipatrióticas, en fin, y más cosas feas, ¿no? Eh, en este caso, como ha podido confirmar F Verifica, porque nos lo trae nuestro verificador, desde fuentes del propio Parlamento de Andalucía, la bandera española no fue sustituida ni por esta bandera del arco iris ni por ninguna. Y en concreto ondea permanentemente, no hay ningún cambio. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso el Parlamento andaluz tiene un mástil diferente al lado de la bandera española, un poquito más pequeñito, que se utiliza para ciertas celebraciones. Tanto es así que sí, efectivamente, para el Día del Orgullo LGTBI se hizo esta bandera, pero también, por ejemplo, se ha utilizado para, por ejemplo, el Día de las Naciones Unidas, el Día del Pueblo Gitano y, bueno, y otras celebraciones, pero lo dicho, es un mástil más pequeñito que se utiliza para este tipo de cosas protocolarias, ¿no? Por parte del Parlamento, de la Administración del Parlamento Autonómico. Así que no es verdad, no se ha sustituido ninguna bandera española ni por la bandera LGTBI del arco iris ni por ninguna otra. Bueno, seguimos. Seguimos, sí, porque también en esta ocasión se ha movido tanto en X como Facebook como el anterior, pero ha seguido por Instagram, por TikTok, donde se muestra a un equipo de limpieza fregando un suelo con manchas, es lo que se ve más o menos, y lo comparten diciendo que son excrementos de los inmigrantes de un centro de estancia temporal para inmigrantes, el CETI de Cartagena. ¿Qué ocurre? Es falso. Sí que es verdad que las imágenes sí que corresponden a una limpieza de esa zona, del CETI. Eh, lo que pasa que, ¿qué ocurre? Como en este caso Neutral se puso en contacto con el propio Ayuntamiento de Cartagena como con AFCEM, que es una ONG que trabaja en este centro, ¿no? Y evidentemente han dado las explicaciones. Eso que se está limpiando no son excrementos, es grasa de las cocinas de ese centro, ¿no? Lo que sí que explican además específicamente, tampoco para dar toda la información, es que viene de unas imágenes en el mes de mayo que hubo una redistribución de los espacios del centro y se sustituyó parte del mobiliario de la cocina. Es decir, que primero se tuvo que limpiar porque en verdad se hizo una reforma. Y por eso, pues bueno, pues esa suciedad que podía estar debajo de los muebles, ¿no? Así que nada que ver con lo que se ha movido por redes sociales un poco xenofóbico. Y ojo, también una cosa importante. Este CETI, que es un centro de estancia temporal para inmigrantes, en verdad no es como tal, en verdad es un CAED, es un centro de atención de emergencias y derivación, que es un poquito más diferente. Y por tanto, porque un CETI es para una estancia más temporal, pero en cambio el CAED, que es lo que en verdad hay en Cartagena, es un centro de atención de emergencias y derivación para hacer frente
pues a situaciones como llegadas de otras zonas de España, de inmigrantes, como por ejemplo en Canarias o en Ceuta o Melilla, ¿eh? O sea que, mentira. Vamos Eh, con otro elemento que también tiene que ver con la xenofobia. Se ha movido mucho un vídeo, porque es a nivel de vídeo, eh, muy cortito, un minuto y pico, un minuto y medio más o menos, de imágenes donde se ve un cartel que dice reparto de alimentos para los españoles necesitados. Y lo presentan como si fuera una escena real, ¿eh? Em, Te dan la explicación de que es forma parte de la agenda racista que busca el lío, etcétera. Está ubicado en el barrio de Lavapiés de Madrid y con todos esos elementos, pues de defender tu patria, amar Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Verifica Radio Televisión Española nos lo ha hecho muy facilito. Ha podido localizar esas imágenes y resulta que no son imágenes reales porque corresponden a un documental que se está grabando en Madrid, que se había estado grabando en Madrid. Es creada por Heitor Gabilondo, que ya se anunció en julio y cuenta la historia de un padre que descubre que su hija pertenece a un grupo neonazi. Y bueno, pues se hizo la grabación en esta zona, en la calle Valencia, enfrente del punto donde se estaban grabando, que está además muy cerca de la boca de metro del Lavapiés. O sea, está todo absolutamente contextualizado. El propio periódico online de este barrio madrileño de Lavapiés, que se llama Por Lavapiés, también podemos, si hacemos una búsqueda inversa, nos da los datos de las imágenes de este rodaje y que algunas corresponden con este vídeo que circula en redes sociales como si fuera real. No es la primera vez, ya sabéis que muchos bulos, especialmente en cuanto a imágenes, se mueven mucho descontextualizando imágenes de rodajes de ficción, ¿no? Y luego nos las quieren vender como situaciones reales. Acordaros a Robert de Niro, que se enfrentaba a manifestantes palestinos, y que era pues la grabación de una película por su parte. Nos seguimos. vamos al siguiente. Sí, otro vídeo que muestra una pelea entre varios obreros junto a mensajes que dicen que se trata de una trifulca que ha tenido lugar el 11 de octubre entre varios trabajadores de las obras de Camp Nou, y que ha dejado 6 heridos. Bueno, nos lo presentan así. ¿Y qué ocurre? Que si buscamos, como ha hecho Neutral, hacemos una búsqueda inversa, vemos en primer lugar que circula desde abril de 2024. Es decir, nos lo venden como que ha sido ahora reciente, en el 11 de octubre, pero en verdad las imágenes ya las encontramos en abril de este mismo año. Hay que decir que es verdad que sabéis que hay obras de remodelación del estadio del Barça, que comenzaron el año pasado y aún terminarán en el 2026, o sea que le queda, pero en verdad estas imágenes, en esa búsqueda inversa de los fotogramas, pues nos encontramos con que esas imágenes las encontramos en una publicación del Heraldo de México del 16 de abril de 2024, que incluye algunos clips virales de los que se ha movido ahora. Y por tanto, en ningún momento menciona la pelea de obreros en Camp Nou. El artículo, además de este periódico, adjunta un post de X y ya no ofrece más información. Pero, por su parte, también han encontrado en YouTube fotogramas de estas imágenes y sí que nos lo ubican en Bangladesh y en Singapur, pero tampoco especifican realmente si se han filmado en esos países. Y con otra herramienta como la de Google Street View, sí que han podido llegar a relacionar que podría ser en alguna zona de Singapur por la posible ubicación de ese lugar, con lo cual no tiene nada que ver ni con el Barcelona, ni con Barcelona en sí, ni con
las obras que se están realizando ni nada. No sabemos si a lo mejor se pelean los obreros, pero en esta ocasión estos señores no están en el Camp Nou. Bueno, pues seguimos. Nos vamos a la política internacional, porque os acordáis que la semana pasada hablamos de los BRICS, han tenido su reunión, han quedado todos como amigos, y sabéis que había un elemento discordante que era la visita de Nicolás Maduro, porque Venezuela no forma parte de los BRICS. Sabéis que Brasil y su presidente se ha negado a que Venezuela entre en este grupo de los BRICS, y se ha viralizado unas imágenes donde parece ser que Putin le da un gesto, ¿no?, a Nicolás Maduro, que sí que viajó a esa reunión de los BRICS, donde parece ser que dicen que, bueno, de alguna manera le indicaba la puerta de salida al mandatario, al presidente venezolano. Bueno, pues hay que decir que, claro, es una imagen manipulada, descontextualizada, porque en verdad Putin lo que le está gesticulando es que pueda pasar a la sala donde al final sí que se reunieron en una reunión bilateral, tanto Maduro como Putin, tanto Rusia como Venezuela, por las situaciones que están viviendo, ¿no?, cada uno de ellos. Con lo cual, no es verdad que Vladimir Putin, bueno, de alguna manera rechazara a Nicolás Maduro. Es falso. Seguimos. Y también es falso, otra que se ha movido también con esto de las elecciones en Estados Unidos, que nos tienen de los nervios a todos. Bueno, pues hay que decir que esta vez le tocó a Donald Trump. Apareció en una entrevista sentado y decían que aparecía sentado encima de una toalla negra para evitar manchar el sillón en caso de un accidente por incontinencia. Hay que ser malos para poner estas cosas. Bueno, pues se ha hecho viral el pobre hombre por estas imágenes. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que es una desvirtualización de la imagen como tal, una manipulación como tal, porque si vemos todas las imágenes de esa entrevista, podemos comprobar fácilmente que lo que se ve negro debajo del culete de Trump es su propia chaqueta, la parte de atrás de la chaqueta. Todo esto ya sabéis, o sea, si antes se metían con Bush, de alguna manera están dando con la misma moneda a Trump. Antes Trump se metía con Bush porque Bush, ay, perdón, con Biden, porque era muy mayor, y ahora, claro, como ahora él es el mayor, pues le hacen lo mismo. No me parece nada bien, ¿eh? No se juega con estas cosas. Pero en fin, es lo que hay. Pero A mí no, me no es verdad. preocuparía No le más han puesto. que se le cayese el tinte que, Ay, por Dios, Dios mío, que se orinase ya te lo encima. Pero digo, bueno, ¿eh? Yo creo que algún día puede pasar, la sí. verdad, porque es terrible. Sobre todo si Bueno, y nos llueve o vamos esas al. cosas. Uy, 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 ya te digo. Y nos vamos ya a los dos últimos por esta semana de seguridad. En X y en Facebook, una imagen de ataúdes cubiertos con la bandera de Israel, junto a mensajes que aseguran que pertenecen a soldados israelíes que han vuelto del Líbano. Bueno, pues hay que decir que esas imágenes en la búsqueda inversa de fotogramas, pues tienen una explicación que no tiene nada que ver con lo que se dice en ese contexto, ¿no? El artículo, encontramos un artículo donde sale esa misma fotografía y se trata de imágenes de una manifestación en memoria de las personas que jamás mantiene en cautiverio. Además, agrega que los ataúdes son simbólicos y representan el abandono de los 27 secuestrados asesinados en cautiverio por Hamas y llevados al entierro. Lo podemos encontrar en medios como de Jerusalem Post, que también publica estas imágenes, y por tanto no tiene nada que ver con los ataúdes de supuestos soldados israelíes caídos en el Líbano. Hay que decir que por lo menos el último reporte que ha dado de bajas el ejército israelí, pues ha informado de la pérdida de 8 militares en el Líbano. No sabemos si es verdad o no, pero lo que sí que es cierto es que esto no son ataúdes con los cuerpos de soldados israelíes. Bueno,
Y nos vamos al último bulo. Nos vamos al último, en redes sociales también, que aseguran que la ONU acaba de aprobar un pacto del futuro con el que marca una nueva Agenda 2045. Esta me ha hecho gracia porque si ya con la Agenda 2030 no llegamos ni para atrás, lo que nos faltaba, otra agenda, 2045. Así no puede ser. Ellos nos lo venden como que efectivamente es una actualización de la Agenda 2030 que incluirá, entre otras cosas, la censura de redes sociales, la regulación de la inteligencia artificial, entre otras cosas. Desde el Centro Regional de Información de la ONU aseguran, en este caso para Verifica Radio Televisión Española, que la ONU no ha aprobado ninguna Agenda 2045 durante su Asamblea General. No es nada real, ni tampoco hay ninguna reunión del Foro Económico Mundial. Si hacemos búsquedas de esa Agenda 2045 que dicen ellos, no la encontramos, no vemos ningún registro como tal. También podemos buscar Visión 2045, que también algunos contextos se han movido con eso y tampoco encontramos nada por el estilo. El Pacto del Futuro sí que es cierto. El Pacto del Futuro es un documento aprobado en la Cumbre del Futuro de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra en Nueva York. Y sí que es verdad que en esa Cumbre del Futuro, en ese Pacto del Futuro, sí que se ha hablado entre sus Estados miembros el compromiso de reforzar la multilateralidad entre los países, ¿no? Y de alguna manera darle, pues hombre, un pacto más mundial, más digital, que también es importante, pero que en ningún caso recoge ninguna nueva agenda, ningún objetivo hacia 2045, sino como siempre ocurre con estas cosas, como buenos deseos. Pero lo dicho, más que nada porque como también tenemos conspiranoicos en contra de la Agenda 2030, pues ya tenemos también los conspiranoicos de la Agenda 2045 y eso no existe. Existe el Pacto del Futuro, que es un documento pues de buenas intenciones, pero nada más. Bueno, yo creo que esta semana deberíamos dejar a los políticos con el fact-check, Ay, creo que sí. se deberían librar y creo que vamos a ir directamente al cierre para destensar un poquito el inicio del Pues sí, programa, porque porque además, fin de semana es claro, Halloween. sí, Y vamos, ya y te de digo, aquellos que podamos, intentaremos digo yo. disfrutarlo. Hay que decir que, ojo, yo en ese aspecto hay que decir que ya sabéis que trenes y demás, pues para la Comunidad Valenciana, para Valencia, va a ser difícil que este puente alguien lo pueda Mejor utilizar, evitar visitar esa zona, lamentablemente. efectivamente. Y bueno, y por eso yo había buscado ahí un vídeo para hablar sobre Halloween, pero vi uno que me pareció súper interesante del canal ¿Sabías qué? Porque está bien, ¿no? Lo de Halloween y todo esto, pero hombre, siempre es interesante saber de dónde viene esta, esta festividad, esta celebración y qué supersticiones antiguas que tienen su origen ahí en la antigüedad, pero que hoy lo utilizamos muchísimo. Y yo espero que os guste. La verdad que es muy interesante. A ver qué tal. Vamos a verlo. Hoy vamos a explorar Halloween desde una perspectiva completamente nueva. Te voy a contar 10 datos sorprendentes sobre esta festividad que no todos conocen. Así que si crees que lo sabes todo sobre Halloween, te aseguro que te sorprenderás. Vamos a empezar. Halloween siempre se asocia con los colores naranja y negro, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué? El naranja simboliza el otoño y las cosechas, mientras que el negro representa la muerte y el misterio. Estos colores provienen de las antiguas celebraciones celtas y paganas, como Samhain, donde el final de la cosecha y el inicio de la temporada oscura eran clave. Hoy en día, los disfraces de Halloween son coloridos y alegres, pero los primeros disfraces tenían un objetivo más siniestro. En la tradición celta, las personas se vestían de manera aterradora para asustar a los espíritus que creían que vagaban por la tierra durante la noche de Samhain. Los trajes eran diseñados para confundir a estos espíritus y evitar que te poseyeran o te dañaran. La tradición de tallar calabazas, o jack-o'-lanterns, tiene raíces en una leyenda irlandesa. Según el mito, un hombre astuto llamado Jack engañó al diablo y, tras morir, su alma quedó atrapada entre el cielo y el infierno. Para iluminar su camino, Jack llevaba una linterna hecha de un nabo. Cuando esta tradición llegó a América, los nabos fueron reemplazados por calabazas debido a su abundancia.
En Halloween, los gatos negros son símbolos de mala suerte, pero esto viene de tiempos medievales. Durante la Edad Media, se pensaba que las brujas podían transformarse en gatos negros. Por eso, los felinos de este color eran vistos como compañeros de las brujas. Hoy en día, aunque algunos los consideran de mala suerte, en países como Escocia son símbolo de prosperidad. Halloween es una de las festividades más lucrativas del año, especialmente en Estados Unidos. Después de la Navidad, es la festividad donde más dinero se gasta. En 2023, se estimó que los estadounidenses gastaron más de 10.000 millones de dólares en disfraces, dulces y decoraciones. El famoso truco o trato que tanto conocemos hoy era una tradición con otro enfoque en sus inicios. En la Edad Media, las personas pobres pedían comida a cambio de rezar por los muertos. Con el tiempo, esta costumbre evolucionó hasta convertirse en lo que conocemos hoy, donde los niños piden caramelos en las casas disfrazados. Halloween no solo era una noche de espíritus, también era un momento para predecir el futuro. En la antigua Irlanda, la gente realizaba juegos de adivinación, como pelar una manzana y lanzar la cáscara por encima del hombro. Si la cáscara formaba una letra, esa sería la inicial de tu futuro cónyuge. Halloween estaba lleno de supersticiones románticas. En los primeros días de Halloween, las máscaras se usaban para un propósito muy diferente al de hoy. La gente creía que, al ponerse una máscara, podían hacerse pasar por espíritus y evitar ser atacados por ellos. Hoy, las máscaras son solo una parte divertida de los disfraces, pero en su origen, servían como un amuleto protector. Los fantasmas son una parte esencial de la iconografía de Halloween, pero esta tradición se remonta a las creencias celtas. Durante Samhain, se creía que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se debilitaba, permitiendo que los espíritus cruzaran a nuestro mundo. Los fantasmas de Halloween representan estos espíritus que vagaban en la oscuridad. ¿Sabías que la fiesta de Halloween más grande del mundo se celebra en Salem, Massachusetts? Conocida por los juicios de brujas en el siglo XVII, esta ciudad ha convertido Halloween en una celebración de semanas. Los visitantes pueden ver desfiles, asistir a fiestas temáticas y disfrutar de tours de fantasmas por las calles históricas. Halloween es mucho más que disfraces y dulces. Esta festividad está llena de historia, supersticiones y tradiciones que la hacen tan especial. Si te gustó este vídeo y quieres saber más curiosidades de otras festividades, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos. Pues ahí estaba esta información bien interesante como siempre. Pues sí, la verdad que daban datitos, más que nada para saber que a veces lo que hacemos por tradición, pues sí, pues tiene ahí elementos ancestrales, no está nada mal. Nada Y mal. bueno, mira, solamente para terminar, Lorenzo, y volvemos a la actualidad, decir que ya los medios de comunicación eh, ya hablan de 95 muertos, han subido en una hora un par de ellos más, una pena, esto, la verdad, esto es un desastre. Em, Sigue la búsqueda de 5 personas en Castilla-La Mancha. Hay varias, las carreteras de la A3 y hay A7, ya sabéis que ya cercanas a Valencia están cortadas, siguen cortadas. Los trenes no van a operar en Madrid y Valencia. Mañana allí, eh, mañana pues desgraciadamente va a ser un día bastante nefastillo porque no sabemos en verdad el número de verdad de personas que todavía no se sabe de ellas y por tanto pues va a seguir la fase de búsqueda y ya desgraciadamente pues a lo mejor con otras connotaciones. Recordar ese 112 de atención para las familias y, por otra parte también creo que, a ver, había otro dato aquí interesante sobre que en este momento, a mí es lo que me parece más aterrador, que todavía hay 1.200 personas atrapadas en las carreteras, en sus coches, me parece una barbaridad, y todavía hay 5.000 vehículos bloqueados. O sea que queda mucho, mucho trabajo todavía para los cuerpos de seguridad del Estado, para Protección Civil, para las administraciones y para la ciudadanía. Queda mucho trabajo para volver a la normalidad. Y Así que aunque no esté lloviendo,
evitar claro, tanto visitar la zona, desplazamientos innecesarios e incluso cruzar la efectivamente, zona. Aunque no vayas a efectivamente, Valencia, no pases por Valencia para ir a algún sitio. Más que efectivamente. nada para evitar que tú puedas tener un accidente y sobre Y todo dejar, facilitar el trabajo y poder al menos que la exactamente, gente pueda volver a la normalidad lo antes posible. efectivamente, Lorenzo. Bueno, pues así ha sido. Y Es lo así que tocaba hoy. es lo que tocaba hoy. Nosotros volvemos la semana que viene. Como siempre, un gran Claro que trabajo y sí. muchas gracias, Sara. Feliz fin de semana. Ha sido un placer, como siempre, Lorenzo. Se os quiere muchísimo. Feliz Eso, semana a todos chao. y un beso importantísimo y grandísimo, inmenso para Valencia y para todos los afectados de Castilla-La Mancha y de Málaga, que también han pasado, y de Cádiz, que también han pasado lo suyo. Así que hasta la próxima semana. La Besiños. semana que viene, vecinos. Bueno, será si el programa quiere. Espérate, quiero